Bien, sean bienvenidos a este nuevo video para la materia de elementos de programación y estructuras de datos de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión vamos a dar inicio al, al tema de recursividad. Bien, quizás algunos ya saben algunos conceptos al respecto del tema, quizás otros no. Entonces aquí más que todo vamos a tratar de eh, sentar un poco las bases de lo que tendría que ser el, nuestro pensamiento a partir de ahora, ¿no? Para eso, bueno, aquí ya esto es de videos anteriores, los pueden ir a revisar, están en el canal. Voy a crear una nueva clase para ir eh, recapitulando un poco. Recursividad 2 lo voy a poner. Recursividad 2. Entonces, ¿qué tenemos que entender? La recursividad, a ver, esto de acá, ya. La recursividad no es más que un proceso que se repite de forma eh, secuencial. Pero ¿cuál es la diferencia con el tema de los ciclos, ¿no? Ciclos for, ciclos while, ¿no? Bueno, primero, muchos lenguajes de programación, ya saben que Java en realidad no es el único del mundo. Muchos lenguajes de programación eh, no tienen implementadas estas funciones, en especial eh, los lenguajes funcionales, ¿no? Como Haskell o tal vez algún lenguaje en bajo nivel, ¿no? Assembler tiene su forma de hacer ciclos, pero lo hace de una forma un poco extraña, ¿no? E incluso ahí muchos de los conceptos de recursividad los podemos aplicar. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que saber? En recursividad, como en los ciclos for, while, existe una condición, bueno, en los ciclos for, while existe una condición, pero en recursividad existe una o más condiciones que nos permiten acabar con el ciclo, es decir, dar solución al problema. Luego, como en los ciclos existe una parte la cual es el procedimiento que se va a repetir durante n veces hasta que logremos la solución. Esa es la denominada parte recursiva. Ahí es cuando nosotros pues vamos a establecer un comportamiento, un proceso que nos va a permitir ir, resolviendo de una parte del problema, ¿no? Ese es el punto de la recursividad. Tenemos un problema tan grande que mi única solución es resolver una parte del problema y esperar que el resto se resuelva después, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, aquí podemos hablar de un método que sume 1 n veces. ¿Ok? Es un método sencillo, solo hay que sumar 1 n veces y tal vez alguno dirá, bueno, eso no tiene sentido, eso no se puede aplicar en la vida real, que eh, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo quiero que vean es cómo sería un método como este, usando un ciclo for, y cómo sería usando un ciclo recursivo. Entonces aquí public int suma for. Entonces voy a sumar con for n veces el número 1. Entonces necesito una respuesta que va a ser 0 y voy a retornar mi respuesta. Entonces para i igual a 0,
mientras y sea menor o igual, menor a n y más. Entonces, en cada ciclo lo que tengo que hacer es a mi respuesta le sumo 1. Y como ven, compila. ¿Qué pasa si lo hago con recursividad? Int suma recursiva. Int n. Entonces lo mismo, voy a tener una respuesta que va a ser igual a 0 y voy a retornar mi respuesta. Ahora aquí, tengo que preguntarme, ¿en qué caso yo puedo decir que es fácil responder la pregunta? ¿En qué caso puedo decir, ok, mi problema es sumar 1 n veces? ¿Cuál sería el caso más fácil que puedo responder a la primera? En ese sentido, yo puedo decir si n es 1, entonces mi respuesta es 1. Si no, es decir, si me están pidiendo sumar muchas más veces, yo lo que tendría que hacer es decir que mi respuesta va a ser 1 más sumar n menos 1 veces, ¿no? Entonces, como ven, esta es la parte en la que yo sí puedo responder. Y esta es la parte en la que yo resuelvo una parte del problema, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien claro. El hecho de dividirlo en dos casos, ¿no? El caso base, caso recursivo, hace que yo tenga una mejor comprensión del problema. Ahora, al decir eso, yo estoy interpretando que en este caso ya puedo dar una solución. Y en este caso, yo necesito volver a llamar al método. Este es recursivo, ¿no? Tengo que volver a llamar al método, ¿para qué? Para solucionar un problema más pequeño en esta ocasión, ¿no? Si digamos n es 5, problema grande. Pero si n es 4, ya, entonces es un problema más pequeño. Luego otra vez volvería al ciclo y dice con n igual a 4. No, pero n4 es un problema grande, todavía no lo puedo responder y va a tratar de dividirlo una vez más. Entonces, eso no es nada más que decir que la recursividad utiliza la estrategia de divide para vencer. Entonces, yo acá no puedo vencer. ¿Por qué? Porque es un problema muy grande. Entonces, ¿qué hago? Aporto mi pedacito de solución y divido el problema, lo hago más pequeño. O sea, dividir, creo que muchos lo piensan en el sentido matemático, ¿no? Pero en este caso no es tanto así, sino dividir es como decir reducir en este sentido. Yo tengo un problema grande y lo que busco es reducirlo a uno más pequeño para que así pueda llegar al caso más fácil, al caso que yo sí pueda responder. Entonces compilamos y comparemos nuestras respuestas. Entonces, digamos, quiero sumar 1 5 veces, ¿no? Eso pues es simplemente 5 por 1, ¿no? Listo, fácil. Y acá en la suma recursiva, 5 de nuevo. Entonces, como ven, sigue funcionando. Por lo tanto, hemos hecho dos métodos con dos implementaciones distintas. Una con for y otra con recursividad. Ahora, ¿por qué es que he escogido este ejemplo? ¿Qué tiene de especial? Quiero que nosotros entendamos qué pasa con la recursividad a la larga. Entonces, aquí digamos un for y le digo 5000 y me dice 5000. ¿Por qué? Porque ha sumado el 1 5000 veces, facilito.
¿Qué pasa si utilizo recursividad? 5000. ¿Ok? Ha funcionado. Para un caso un poco más grande, ha corrido. ¿Qué pasa si le pongo algo más grande? ¿Qué tal unos, no sé, 500.000? 500.000. Aceptar. Sin problemas el for. La recursividad, 500.000. Y pues ahí me ha salido un error. A ver, acá está. Como ven, me ha salido un error que dice Stack Overflow. Pues lamentablemente ese es uno de los inconvenientes con el cual nos vamos a empezar a topar a partir de ahora. ¿Qué va a suceder? Eh, hemos comparado que si le pongo un número grande, bueno, ni tan grande como es 500.000 al for, me lo hace sin problemas, casi instantáneamente. Pero la recursividad no lo ha logrado, ha fallado. Entonces, a ver, revisaremos qué pasa si ponemos un número menor a 500.000, 250.000. Y de nuevo me vuelve a tirar un error. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué existe ese problema? ¿Cuál es la diferencia entre usar for y recursividad? El for es una estructura ya implementada en el lenguaje y sabe cómo trabajar. Entonces va a hacer esto repetidas veces sin ningún problema. Pero la recursividad no es nada más que llamadas a métodos sucesivas siguiendo un comportamiento. Entonces, si yo acá le pongo los breakpoints, voy a hacer un suma for para un número chiquito, que es 5. Entonces, acá revisen esto de acá, secuencia de llamada. Eso es lo que nosotros tenemos que eh, tener muy en cuenta a la hora de hacer procesos recursivos. Entonces, el for trabaja sin problemas, todo bien, ha llegado, termina. Ahora, ¿qué pasa con el recursivo? Yo le pongo 5, el mismo caso. Entonces dice 5. ¿Es el problema más fácil? No. Entonces, ¿qué hago? Aporto mi pedacito a la solución y reduzco el problema. Perfecto. Ah, pero miren acá. Se ha creado una llamada al método, que es de forma recursiva esto, y ahora tengo dos. Ok, continuemos. Se vuelve a ejecutar, esta vez estoy con n igual a 4, problema grande, ¿no? Entonces tengo que reducir mi problema a algo más pequeño. Estoy con 3, sigue siendo un problema grande. Estoy con 2, problema grande. Estoy con 1 y ahí recién puedo resolver. Pero miren, ¿cuántas llamadas recursivas se han realizado? Mi número original era 5. ¿Y cuántas llamadas tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 5 llamadas recursivas. Ahora, quizás alguno ya vaya entendiendo la lógica de qué es lo que pasa en realidad. Cuando yo pongo números bastante grandes, por ejemplo 5000, significa que acá va a haber 5000 llamadas esperando a que llegue acá, al caso más fácil. Van a seguir esperando, porque estas no han avanzado, siguen en ese punto, no pueden llegar al return porque necesitan la respuesta del método, de la llamada recursiva. Así que
Si yo pongo un número todavía más grande, por ejemplo 500.000 o 250.000, va a llegar un punto en el que esta pila, por eso es un stack, ¿no? Stack es pila en inglés, esta pila se va a romper, ¿no? Por eso en nuestras primeras clases hacía la analogía, ¿no? De tener como que una carretillita o algo donde nosotros poníamos cada vez una piedra o un ladrillo, ¿no? Entonces, claro, si le pongo un ladrillo, pues genial, ¿no? No me ahorro mucho tiempo, es cómodo, lo llevo sin problemas, allá. Pero si le pongo dos ladrillos, ok, la dificultad ha aumentado un poquito, tal vez es más pesado, pero se puede. Ahora, ¿qué pasa si pruebo con 100 ladrillos, con 1000 ladrillos, 10.000 ladrillos? Entonces va a llegar un punto en el que o yo ya no voy a poder cargar esa cantidad o la carretilla simplemente va a ceder, ¿no? Recordemos que eso no es de un material indestructible, ¿no? Se puede romper. Entonces lo mismo pasa acá. Esto en realidad es la memoria, ¿no? Quedándose en espera. Y como yo voy a ejecutar tantas operaciones que se van a quedar esperando en la memoria, lo único que voy a hacer es llegar a saturarlo, ¿no? Lo voy a llegar voy a llegar a su límite y simplemente no va a poder más. Y es ahí cuando sale el error Stack Overflow, ¿no? Entonces lo termino. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? ¿No? ¿Qué podríamos hacer para intentar solucionar ese problema, ¿no? Porque ya hemos visto que el for no tiene problemas, ¿no? No tiene nada, no le ha costado nada en realidad. Para hacer este proceso recursivo y que funcione con números grandes, yo tendría que hacer eh, un preprocesamiento antes, ¿no? Y decir, digamos, acá, si n es menor a, yo que sé, 50.000, entonces ya, es un peso que puedo soportar, es un peso que me sirve. Caso contrario, entonces, caso contrario, lo que yo tendría que hacer es decir, bueno, pues lamentablemente el peso es mucho para mí, que voy a tener que hacer varios viajes, ¿no? Es como decir, si tengo 1.000.000 de ladrillos, obviamente eso no lo voy a poder meter todo a mi pobre carretilla, ¿no? Pero lo que puedo hacer es hacer, digamos, llevar eh, 100 ladrillos y volver, 100 ladrillos y volver, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo tendría que hacer acá es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es llevarme 50.000 ladrillos y luego voy a venir por el resto. N menos 50.000. Y listo. A ver, suma request. Ya, algo que me estaba olvidando. Aquí mejor le decimos si n es mayor a... Ya, creo que con eso basta. A ver, entonces, chequearemos cómo nos va. Recordemos que para 500.000 mi recursivo ya se moría, ¿no? Ya me empezaba a dar error. A ver, ¿qué nos ha salido esta vez? Ya, entonces como ven ahí tal vez es todavía muy grande. Probemos con 5.000. 5.000 sí pasaba. Ahí está, a ver, con 5.000. Esto lo voy a minimizar.
A ver, con 250.000. Ahí está continuando y me ha vuelto a dar error. Ya, entonces como ven, ahí lo que necesitamos es encontrar un punto en el que sí podamos ejecutar. De seguro todavía siguen siendo muchas las cargas que estoy efectuando y por eso se termina muriendo. Bien, el problema que surgió era por este menor, ¿no? O sea, yo estoy dividiendo el problema en partes de 5.000, ¿no? Entonces, si lo divido en partes de 5.000, tendría que poner acá menor o igual, ¿no? Entonces, listo. Si ya lo pongo eso, a ver, probemos. Recordemos que con el caso de 500.000 no funcionaba, ¿no? Directamente nos decía que, bueno, ha explotado. Y como ven, ahora pasa tranquilamente. O sea, lo que ha sucedido es que el for ya está totalmente pulido, trabajado y funciona correctamente. ¿Qué es lo que va a pasar con los casos recursivos? Con los métodos recursivos, perdón. Esta al principio era nuestra lógica, ¿no? Fácil de entender, simple, todo. Pero ¿qué sucede? Que a la larga, en realidad lo que estamos haciendo es añadirle más peso, más carga a la memoria de la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues si ya es mucha carga, eh, haré viajes, ¿no? Lo dividiré en tareas más pequeñas y trataré de un poco aliviar esa carga, ¿no? Entonces, si aquí probamos con algo más grande, quizás ya funcione. Entonces, a ver, yo qué sé, ¿dónde está? Con 500.000. Bueno, entonces ahí estamos viendo 50.000 ya no llega a cargar. Así que tendríamos que ir probando cuál sería el límite para nuestro programa, ¿no? ¿Cuál es lo máximo que podemos llegar a cargar sin que se muera? Entonces ahorita estamos probando con 10.000, la recursiva, 500.000, 10.000 tampoco llega a cargar. Entonces, por, por dejarlo funcionando, diría que 5.000 es un buen tope. Entonces 5.000, 5.000, 5.000. Listo. Entonces, recapitulando, pues el for ya funciona bien. Pero nosotros lo que queremos es a partir de ahora entender esta estrategia de divide para vencer. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un problema muy grande, es decir, n grande, y puedo tener la suerte de que sea mi caso más fácil, es decir, que solo me pidan sumar uno una vez. Caso contrario, pues lo que yo tendría que hacer es aportar mi pedacito de solución y reducir el problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el problema es demasiado grande, esta solución lo único que haría es añadirle tanta carga a la memoria de la computadora que terminaría muriendo, terminaría cediendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decir, si me están dando mucha carga, pues fácil, llevo una parte y el resto lo llevo después, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, simplemente sería como hacer distintos viajes para llevar una carga. Si yo no puedo llevarlas todas de una y sé que me voy a caer, sé que todo se me va a caer encima, preferible es que lleve una parte, la deje a salvo, es decir, en este caso solucione ese problema y luego vuelva y trate de solucionar el resto. Entonces, en este caso, todo estaría perfecto. Bien, hasta ahí sería el video de esta parte del tema. Bueno, voy a continuar hablando de algunos conceptos, resolviendo algunos ejercicios en los siguientes videos. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta luego.